En el mundo del narcotráfico y la violencia, el nombre de Macho Prieto resonaba como un fantasma letal. Él era uno de los asesinos más buscados del cártel de Sinaloa, y su reputación como sicario a sueldo del capo del cartel, Joaquín El Chapo Guzmán, era temida y respetada por igual. Pero, ¿cómo llegó a ser uno de los mejores asesinos del cartel? La historia de Macho Prieto es una historia de sangre, violencia y traición. Gonzalo Insulza fue un narcotraficante de alto rango y líder del cártel de Sinaloa, una organización criminal transnacional. Trabajó como jefe de sicarios del cartel bajo la tutela de los principales líderes del cartel. Se dice que, en el sur de Veracruz, el Macho Prieto conoció a una mujer joven con la cual tuvo un hijo, al que la llamaba el Romex Charrojaneros, en la que tuvo también 2 hijos menores con una mujer diferente. Además, se ha rumoreado que su hijo mayor ha tenido comunicaciones con los jefes del cártel de Sinaloa. Es importante destacar que la información sobre la vida personal del Macho Prieto es escasa y no se sabe mucho sobre su familia y sus relaciones personales. Sin embargo, el día de hoy traemos una síntesis de los conocimientos más relevantes de su vida personal y criminal. Es así como su lugar en la historia del narcotráfico en México es indudable y su nombre sigue siendo mencionado en relación con el tráfico de drogas. León el Príncipe, el CIA. Nacido en las calles de Culiacán, Sinaloa, Macho Prieto se unió al cartel de Sinaloa desde joven y pronto se convirtió en uno de los más confiables y leales asesinos de la organización. Trabajó bajo las órdenes del Mayo Zambada y del mismo Chapo Guzmán y se encargaba de ejecutar a los enemigos del cartel. Pero un día cometió un error que pagaría caro. Durante una de sus tantas misiones, Macho Prieto asesinó a un hijo del Chapo Guzmán, y esto marcó su destino. El Chapo, encolerizado por la traición, ordenó que lo mataran, y desde ese momento Macho Prieto se convirtió en Lizarde Alex. Su vida dio un giro inesperado, un error que nunca debió haber cometido. Asesinó a uno de los hijos del capo de capos. A partir de este momento, las escrituras de su destino siempre de por aparición de la... Antes del llamado Culiacanazo, el 17 de octubre, en Culiacán, la capital de Sinaloa, había vivido ya una jornada violenta en la que, por temor a ser víctimas inocentes de una guerra, los habitantes decidieron cerca de una hacienda de Tultán. La ciudad estaba cubierta de armas y miedo. El nombre de Macho Prieto era el tema de conversación en las calles. Pero, ¿qué sucedió con Macho Prieto después de su error? Comencemos por decir que el 8 de mayo de 2008, en el estacionamiento de un centro comercial en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un comando de sicarios ejecutó a 3 jóvenes: Arturo Mesa Cáceres, César Ariel Loera Guzmán y Coparil Marvin. La ejecución de estos 3 jóvenes fue un golpe devastador para el cártel de Sinaloa y para la familia de Guzmán. La ejecución fue un ejemplo de la brutalidad y la violencia que caracterizan al narcotráfico. La guerra entre los cárteles del narcotráfico y las autoridades mexicanas y estadounidenses ha dejado un saldo de miles de muertos y desaparecidos y ha generado un clima de miedo y violencia en todo el país. Es así como, una tarde de mayo de 2008, se vio empañada por la violencia y el miedo. Un grupo de veinteañeros había salido a comprar víveres a una tienda local y decidieron esperar en el estacionamiento mientras uno de ellos entraba a comprar. Mientras esperaban en el estacionamiento, un grupo de sicarios armados llegó al lugar y comenzó a disparar contra los jóvenes desprevenidos. De repente, se vieron rodeados por 5 camionetas en las que viajaban al menos 20 hombres armados que llevaban chalecos antibalas y blandicador radiopregador. La repentina llegada de estos individuos fuertemente armados precipitó un estado de pánico entre el grupo, que se agravó aún más con la detonación de una fuerte explosión y el posterior inicio de un incendio en un cartel situado en la pared, aunque la cámara de... Al parecer, este dramático giro de acontecimientos fue anunciado por los propios pistoleros, que emplearon una bazuca para señalar su entrada. La imagen del cuerpo sin vida de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, tendido en el piso del estacionamiento de un supermercado en el centro de Culiacán, Sinaloa, es una de las más impactantes de la violencia que ha azotado el país en los últimos años. Según un reporte de la Fiscalía Federal en México, esa noche se hicieron en el lugar al menos 500 disparos de AK-47.
lo que indica la magnitud de la violencia que se vivió en ese momento. Además, se reportó que uno de los disparos impactó en un letrero en una pared, lo que provocó más pánico entre quienes en ese momento realizaban compras en el consumo local India. La guerra entre los cárteles del narcotráfico y las autoridades mexicanas y estadounidenses ha dejado un saldo de miles de muertos y desaparecidos y ha generado un clima de miedo y violencia en todo el país. Edgar Guzmán fue ejecutado en un caso que generó controversia y confusión en México. Existen dos versiones sobre su muerte. Una afirma que fue una venganza del cartel de los Beltrán Leiva, mientras que la otra versión indica que fue un error de los sicarios del cartel de Sinaloa, quienes lo confundieron con miembros del cartel para negarlo planeó al El asesinato del hijo del Chapo Guzmán, que ocurrió en el contexto de la captura de Alfredo Beltrán Leiva, conocida como el Mochomo, en enero de 2008, fue un evento trascendental en la historia del narcotráfico. La captura del Mochomo generó tensiones y desconfianza entre los miembros de ambas organizaciones criminales. Surgieron especulaciones de que el Chapo lo había entregado a las autoridades, lo que provocó una fractura y una confrontación directa entre los dos cárteles. El miedo de este ambiente, lleno de sospechas y rencores, se produjo el asesinato del hijo del Chapo. Según una versión ampliamente difundida, un grupo de sicarios de los Beltrán Leiva asesinó al hijo del Chapo como venganza por orden pasado. Otra versión afirma que al mando de Gonzalo Insulza, conocido como el Macho Prieto y jefe de los pistoleros del Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa junto al Chapo, un grupo de sicarios ata como un depotulador. Lo cierto es que este evento marcó un punto de inflexión en la guerra entre los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leiva, al aumentar la violencia y la rivalidad de Nueva Ciudad en el Borough. Además, demostró la crueldad y la impunidad con la que operaban estos grupos, ya que incluso los familiares directos de los líderes narcotraficantes no estaban exentos de ser objetivo de ataques violentos. El asesinato del hijo del Chapo, cuyo nombre era Edgar Guzmán López, provocó una conmoción en el cartel y reflejó la escalada de violencia que se había apoderado del país debido a la lucha por el control de las rutas de narcotráfico y el mal. Se cree que después de que los sicarios ejecutaron por error a Guzmán López, Insulza se vio obligado a huir para evitar represalias, no solo por parte de los aliados del hijo del Chapo, sino también por parte del cartel de Sinaloa, quienes podrían considerar su falla como una traición. La historia de Insulza es solo una entre miles de casos similares en el oscuro mundo del narcotráfico, donde la vida y la muerte se ven intercambiadas por intereses y rirotres de disparestamente. Por su parte, Delgadillo Mesa, conocido también como el Mapache, fue un personaje destacado en el mundo del narcotráfico en México. Después de haber escapado de un intento de ejecución en Culiacán, logró establecer una relación laboral con el cártel de Sinaloa bajo la protección y el mando del célebre Ismea Histórico del Ulcum. El enfrentamiento que casi le costó la vida a Delgadillo Mesa tuvo lugar en 2001 durante una fiesta infantil en Culiacán. Insulza envió un grupo de pistoleros para asesinarlo. Sin embargo, el Apache logró escapar de manera sorprendente, evitando casi un trágico desenlace. Enterado de esta venganza fallida, el Mayo Zambada decidió intervenir y convocó a Delgadillo Mesa a londearlo en el saco. Durante este encuentro le ofreció unirse al cartel de Sinaloa, reconociendo su valentía y capacidad para sobrevivir en el mundo del narcotráfico. A partir de entonces trabajó para el Mayo durante muchos años, aunque siempre mantuvo ciertos niveles de autonomía que le permitían también traficar civil a guerra. El apodo del Apache se originó gracias a su peculiar estilo de peinado, con una raya en medio y su piel morena. Este sobrenombre se hizo famoso en el mundo del narcotráfico y contribuyó a la leyenda que rodó en el fue. Si bien se desconoce exactamente el papel que desempeñó el Apache dentro del cartel de Sinaloa, se cree que fue un importante observador que se miente. Para terminar, quiero decirte que a lo largo de su carrera criminal, se le acusó de más de 80 asesinatos, lo que lo convirtió en un criminal sanguinario de proporciones alarmantes. Su poder y maldad se volvieron su perdición, y su desenlace fue un final justo para alguien tan peligroso. El caso de Insulza es un ejemplo de cómo el poder y la influencia pueden desvanecerse de la noche a la mañana.
La traición y las alianzas cambiadas pueden desmoronar incluso al más temido de los delincuentes, pero también demuestra que, aunque tarde, la justicia siempre encuentra su camino y no hay crimen que permanezca impune. El macho prieto fue astuto y calculador, que se aprovechó de su posición de poder para cometer sus crímenes, pero su ambición y su error lo llevaron a su caída. Su caso es un ejemplo de cómo la ambición y la maldad pueden llevar a la destrucción de aquel que las tiene. A pesar de su poder y su influencia, el macho prieto fue derrotado por la justicia. Su caso demuestra que, aunque los delincuentes puedan tener un gran poder y un control en el mundo criminal, la justicia siempre encuentra una manera de ponerlos en su lugar. El desenlace del macho prieto es un ejemplo de cómo la justicia puede dar una lección a los delincuentes y a la sociedad en general. Su caso muestra que, aunque los delincuentes pueden ser poderosos y temidos, la justicia siempre encuentra una manera de detenerlos y castigarlos por sus crímenes. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. En esta ocasión, me toca despedirme. Pero hey, tranquilo, no te preocupes. Estoy seguro que nos veremos en una próxima oportunidad. Así que, hasta pronto.